Bueno, vamos a tratar de ver cómo funcionan los punteros. Para esto ya tengo acá lo que sería el mapa de la memoria y vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno declara una variable. Cuando uno declara una variable, cuando por ejemplo uno agarra y dice int variable, lo que está haciendo es uno diciéndole al compilador que va a utilizar una porción de la memoria que se va a llamar variable. Por ejemplo, este pedacito de memoria se va a llamar variable. Y acá adentro, en lo que sería el contenido, va a existir el dato. Si yo después en programa digo que quiero que la variable valga 25, ¿sí? Lo que va a pasar es en esta porción, acá donde va el contenido de la memoria, donde van los datos, se va a cargar el 25. Bien, ahora, cada posición de la memoria, cada porción de la memoria tiene lo que se llama una dirección. Para acceder a la memoria, el programa tiene que conocer su dirección, la dirección de la variable esta que se llama variable. ¿Está bien? Las direcciones suelen ser números muy largos, dependiendo de la cantidad de memoria que exista en la CPU, pero suelen ser porciones muy grandes. Por lo tanto, los números de las direcciones son bastante grandes. Generalmente, varios datos, o sea, varias cifras en hexadecimal para poder expresar más, pero vamos a suponer nosotros que arrancamos desde la dirección 0050, por ejemplo. ¿Sí? Esta es la 0050, esta, por ejemplo, va a ser la 0051 y así sucesivamente. Esto es su posición. Cada una va a tener su propia dirección, que nosotros la pensamos acá como direcciones sucesivas. Entonces, en la dirección 50 de la memoria tenemos el dato 25 y a esa dirección 50 nuestro programa la conoce con el nombre de variable. ¿Sí? Bien, recuerden entonces esta diferenciación entre lo que es la dirección de la variable y lo que es el contenido. Para acceder a la memoria necesita conocer su dirección. Es lo mismo que yo quisiera, si yo quisiera conocer, si yo tuviera varios ficheros, digamos, si yo tuviera que acceder a un fichero, imagínense que esos fueran cajones, si yo tuviera que acceder a uno de los cajones, yo tengo que conocer qué cajón es el que quiero acceder para sacar el dato. Esto es exactamente lo mismo. ¿Qué es un puntero? Un puntero es una variable especial. ¿Por qué especial? Porque el dato, lo que la variable tiene, lo que el puntero tiene adentro, como dato, es una dirección de memoria. Y por eso recibe el nombre de puntero, porque el puntero apunta a la dirección de la memoria. ¿Esto cómo sería? Vamos a ver qué características tiene un puntero. Un puntero tiene, igual que una variable, tiene tipo. O sea que si lo quiero declarar, si quiero utilizar un puntero, lo tengo que declarar poniendo el tipo de puntero. Y el tipo de puntero tiene que ver con al dato que va a apuntar ese puntero. Si yo voy a usar un puntero que apunte a una variable de tipo entera, ese puntero tiene que ser de tipo entero. Si quiero apuntar con el puntero a una variable de tipo real, el puntero va a tener que ser de tipo float y así sucesivamente. Si quiero apuntar a una variable carácter, tiene que ser de tipo char. ¿Qué característica tiene o qué tengo que hacer en la declaración? La única diferencia que tiene con una variable común es que se le pone el asterisco antes del nombre. Entonces, el nombre es el mismo que las variables. Puede tener cualquier nombre, recuerden, con las mismas limitaciones que la variable. No puede arrancar por un número, no puede tener espacios y demás cuestiones. ¿Sí? Entonces, se declara con el tipo, poniéndole el asterisco y poniéndole un nombre. Cuando uno hace esto, lo que está haciendo es creando un señalador. El puntero se llama puntero porque apunta. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta simbolizarlo de esta forma. Yo creé algo, ¿sí?, que va a estar apuntando, que está listo para señalar o para apuntar a la variable que yo quiera hacerlo apuntar.
¿Mm? ¿Cómo hago para hacer apuntar un puntero a una variable? Le cargo su dirección. ¿Cómo le cargo la dirección de una variable a un puntero? Fíjense, lo tengo declarado, después quiero que el puntero me apunte a la dirección donde está la variable, a la dirección 050, pero a mí no me interesa conocer el número de la dirección, me interesa conocer la dirección con el nombre de la variable. ¿Cómo hago eso? Le digo, le asigno al puntero la dirección de la variable. ¿Cómo? Utilizando el ampersand, ¿sí? Y luego el nombre de la variable. Cuando yo hice esto que está acá, cuando le asigno al puntero la dirección de la variable, esto que está acá, el ampersand, que nosotros utilizamos en el scanf, quiere decir dirección. Hago igual al puntero con la dirección de la variable. Le asigno el valor de la dirección de la variable y cuando yo hago eso, el puntero se me queda señalando. Se me va a quedar señalando acá. Se me queda señalando a la variable. Apunta a la variable. ¿Sí? Si yo declaro un puntero y no lo apunto a ningún lado, este señalador está flotando o está apuntando a un lugar extraño en la memoria y eso puede ser peligroso. A medida que vayamos viendo el trabajo con punteros vamos a ver por qué es peligroso. Lo interesante es que todo puntero, una vez declarado, yo lo tengo que hacer apuntar a algún valor, ¿sí? Normalmente los punteros se declaran para apuntar una variable. Si la variable es de tipo entera, el puntero tiene que ser un puntero entero y de esta forma en programa lo apunto. Cuando lo apunté, el puntero está señalándome a la variable, ¿sí? ¿Qué tengo adentro del puntero? Cuando yo hice esto que está acá, en el puntero se me cargó la dirección de la variable. Si yo miro adentro de este puntero, lo que voy a ver es que tiene el 0050, que es la dirección de esta variable. ¿Está? Los punteros guardan direcciones. Por eso, ¿cómo apuntan? Cuando guardo una dirección, apunta a esa dirección. Entonces, ¿qué puedo hacer? Miren que todavía no vamos a ver la utilidad práctica del puntero. Después vamos a hacer programas utilizando punteros y vamos a ver cuando trabajemos con funciones, vamos a ver por qué es importante conocer punteros, porque ahí vamos a utilizar el puntero como una de las cosas más piolas que tiene, que es pasando parámetros a las funciones, en vez de por valor, como hacemos siempre, pasando parámetros por referencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que yo el puntero lo tengo apuntando a la variable, puedo trabajar con el puntero como si fuera la variable. ¿Cómo hago eso? Yo voy a hacer esto. Miren, le voy a declarar otra variable, ¿sí? Que la voy a llamar número. Va a ser también una variable de tipo entera, ¿sí? Y lo que voy a hacer es cargarle a la variable número el valor de la variable, que es 25, que acá se lo cargué, cargárselo a la variable número, pero no directamente. ¿Cómo haría eso si yo quisiera hacerlo directamente? Le diría, en la variable número, asignale, o a la variable número, asignale el valor de variable, ¿sí? Entonces, variable valía 25. Cuando hago esto, número pasa también a valer 25. Esto que está acá, yo lo puedo hacer en forma indirecta utilizando el puntero. Como tengo el puntero apuntando a la variable, puedo hacer esto mismo, pero con un puntero. ¿Cómo hago para utilizar el puntero como si estuviera utilizando la variable? En vez de poner variable, pongo asterisco puntero. Cuando yo pongo asterisco puntero, cuando yo pongo el asterisco, es como que el puntero se me hace transparente y agarro lo que tengo adentro de la posición de memoria donde el puntero está apuntando, ¿sí? Cuando yo hago esto, es equivalente a decirle variable, porque el puntero está apuntando
a la variable, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que voy a tener en asterisco puntero es el contenido de la variable a donde apunta, y esto se va a guardar, se va a asignar en número. ¿Sí? O sea que esto y esto es equivalente. Acá accedo a la variable directamente y acá accedo a la variable a través del puntero que la apunta. Cuando pongo el asterisco, se me hace transparente el puntero y toco el contenido, toco lo que hay adentro de la variable. ¿Sí? Esto sería la introducción a punteros. Así se estaría utilizando. Tiene muchísimas cuestiones más. Esto es a modo de introducción para saber cómo se apunta, cómo se declara un puntero, cómo se lo apunta, ¿sí? Y cómo se trabaja con lo que el puntero apunta, que ese es un poco el objetivo. Si yo quisiera apuntar ahora el puntero a la variable número, ¿sí? Imagínense que cuando yo declaré la variable número el compilador gestionó con el sistema operativo, le pidió una porción de memoria para guardar datos, donde se va a llamar número, y supongan que me lo dio por acá abajo. ¿Sí? Ahí tengo, por ejemplo, por ahí en la 0070, ¿no? Si no seguimos, si acá estuviera partido y acá vendría otra porción de memoria. Si yo le digo, quiero agarrar y decirle que, no sé, en otra línea, le digo, guardame el número, igualámelo, no sé, asignale el valor 60, ¿sí? Se va a guardar 60 adentro de número. Y si yo quiero ahora que el puntero que antes me estaba apuntando a la variable me apunte a número, ¿qué hago? Le asigno a puntero la dirección de la variable número. Entonces, así se escribiría esto en código. Hago el ampersand, que es dirección. ¿Sí? En este instante, cuando yo hice esto, el puntero dejó de estar apuntando a la variable, bajo un cachito, dejó de estar apuntando a la variable y se me posiciona en donde está la variable número. ¿Sí? Si yo quiero ahora mostrar el contenido de la variable que el puntero apunta, lo hago, por ejemplo, si yo quiero ahora guardarle, pasar este 60 acá a donde está variable, le digo que me asigne a la variable que se llama variable el contenido de lo que el puntero está apuntando. ¿Sí? Como el puntero está apuntando a número, el contenido de número va a pasar ahora acá. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Esa sería la introducción a punteros, cómo se los declara y cómo se lo hace apuntar y cómo trabajo con el puntero que apunta a la variable. Bueno, espero que haya sido claro y seguimos con ejemplos ya, pero ya después programando. Nos vemos en los próximos.